Un cambio histórico se vivió hoy en el Congreso. Con una amplia mayoría, los parlamentarios aprobaron el proyecto que pone fin a la ley reservada del cobre y crea un nuevo mecanismo para financiar a las Fuerzas Armadas. Los recursos que recibían de las ventas de Codelco ahora pasarán al Tesoro Público. Fue una discusión que durante 8 años se vivió al color del cobre, al rojo vivo, y que hoy finalmente llegó a su fin. En una jornada histórica, el Congreso aprobó el proyecto que deroga la ley reservada del cobre, la que por 61 años financió a las Fuerzas Armadas con el traspaso de recursos de las ventas de Codelco. Este es un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las Fuerzas Armadas. El fraude en el ejército y las dificultades económicas que arrastraba la estatal hicieron que el debate se agudizara aún más, con recordadas frases como las del presidente ejecutivo de Codelco. No hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso. La legislación modificada en dictadura planteaba que el 10% de las ventas de Codelco debían ir a manos de las Fuerzas Armadas, con un piso mínimo de 180 millones de dólares. Esos dineros ahora serán para el Tesoro Público, es decir, de todos los chilenos. No es favorable para Chile que estas inversiones se financien a través de la ley del cobre. La iniciativa promovida por el Ejecutivo establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Se creará un fondo plurianual con proyección a 4 años administrado por el Banco Central y que deberá ser revisado en la ley de presupuestos. Permite una fiscalización de parte de la Cámara de Diputados, del Senado, desde el Congreso al gasto de las Fuerzas Armadas. El impuesto del 10% a beneficio fiscal subsistirá por un periodo de 9 años, disminuyendo desde el año 10 un 2,5% hasta llegar a cero 12 años después. No habrá piso mínimo, pero sí un aporte basal cercano a los 500 millones de dólares. Este aporte basal es esencial para que Chile pueda mantener su capacidad disuasiva. Si vamos a empezar a hacer las cosas bien, si vamos a empezar a planificar y a financiar plurianualmente, no sé por qué debe existir un mínimo. El gobierno además se comprometió a estudiar un proyecto que permita que el sistema de compra de las Fuerzas Armadas sea realizado por autoridades civiles.